parte del grupo estudiantil iGEM y el actual equipo participante en iGEM Design League 2022 del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro, les damos la más cordial bienvenida a la semana SynBio Week. El día de hoy nos reunimos para conocer un poco más acerca de la biología sintética y sus herramientas, lo cual como biotecnólogos nos es de mucho interés e importancia. Conocer las diferentes perspectivas a temas que nos unen nos brinda espacios en los que la comunicación, la convivencia y el respeto son de gran valor para la comunidad científica. Es así como damos comienzo a esta masterclass titulada Antioxidantes como agentes terapéuticos, impartido por el maestro en ciencias, Mario Adrián Tienda Vázquez. Les pedimos amablemente a todos los asistentes tomar asiento y poner sus dispositivos electrónicos en modo silencio para empezar. Al finalizar el webinar se tendrá una sesión de preguntas y respuestas en la que recolectaremos todas sus dudas al tema expuesto. El maestro en ciencias, Mario Tienda, ha participado en varias investigaciones relacionadas a enfermedades renales y evaluación del perfil nutrimental de leguminosas. Es creador de suplementos alimenticios para pacientes con enfermedad renal a base de nanopartículas de oro y curcumina. Fue ganador del Fondo de Proyectos Especiales de Rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro en 2018. Es creador de la primera base de datos en México sobre biopsias renales para un mejor tratamiento y seguimiento a pacientes con enfermedad renal y es autor del artículo de revisión para la revista Plants de MDPI titulado Nephroprotective Plants, a Review on the Use in Pre-Renal and Post-Renal Diseases. Es miembro de la Asociación Americana de Profesores de Física, Capítulo México. También ha participado en proyectos como genotipicación de ratones transgénicos knockout del gen PRL con el fin de promover la regeneración hepática en el Instituto de Neurobiología de la UNAM. Clasificación de pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis basado en factores de riesgo cardiovasculares con la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro. Y evaluación del factor de la descompresión instantánea controlada en el contenido de polifenoles, flavonoides, capacidad antioxidante y minerales como potasio y hierro en lentejas verdes y rojas. Además, ha sido juez del primer Congreso de Medicina, Nutrición y Psicología de la Universidad de Anáhuac Querétaro y juez del quinto Foro Interinstitucional de Investigación en Salud, organizado por la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, sede Hospital San José. Recibámoslo con un fuerte aplauso virtual. Hola, Oscar, muchas gracias. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? Sí. Muy bien, me voy a compartir pantalla. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Pues esta plática, bueno, quise hablarles de esto porque muchas personas utilizamos el término antioxidantes y lo hemos escuchado en todos lados, pero realmente, pues no sabemos o tenemos como una noción distinta a lo que realmente es un antioxidante. Y antioxidante como agente terapéutico, me refiero al hecho de que me refiero al hecho de que los antioxidantes, lo vamos a ver ya al final de esta plática, los podemos utilizar como agentes, como para atacar enfermedades en forma de prevención, para evitar que haya un desarrollo crónico degenerativo de enfermedades, para pues prevenir, no tanto corregir, sino la cultura de prevención. Entonces, bueno, en esta ocasión me está ayudando Mariana Pérez en la presentación, que está ahí también, la pueden ver ahí en cámaras. Ahí está saludando. Entonces, bueno, comenzamos con la presentación. Pues primero que nada, pues ¿a qué les suena antioxidantes? Si nosotros partimos esta palabra, sería como antioxidante. Anti-óxido de oxígeno, o sea, que evitan la oxidación. Entonces, ¿realmente qué sería un antioxidante? Pues realmente el antioxidante pues, es cualquier agente que puede evitar la oxidación de otras moléculas. Entonces, hay distintos tipos de antioxidantes que tienen ciertas características en específico, pero el fin es lo mismo. El fin es evitar la oxidación de otras moléculas. Mariana. Y pues bueno, en este sentido, pues tenemos una clasificación de estos antioxidantes. Estos comúnmente son enzimas antioxidantes, las cuales son SODICAT, que son acrónimos de las enzimas. Su función principal es convertir radicales libres en otros agentes.
En este caso, como podemos observar, tenemos una reacción en el cual SOD reduce el estrés oxidativo, en el cual se cataliza la reacción al peróxido, y CAT termina de reducir el estrés oxidativo. En este caso tenemos la glutatión peroxidasa, que es el SOD, el cual cataliza la reacción de oxidación de glutatión a glutatión disulfuro, utilizando para ello un peróxido de hidrógeno. Y aquí tenemos el glutatión reductasa, en el cual aquí se cataliza la reacción de glutatión oxidado o glutatión reducido, el cual será utilizado para un glutatión peroxidasa para hacer reducido el peróxido, que podemos observar en la segunda reacción, y los poliperóxidos, los cuales son especies reactivas del oxígeno. En este caso, pues, podemos tener también, es una importancia que el SOD es una enzima primaria y que pues ayuda a generar, que ya lo mencioné, peróxido de oxígeno, y pues también se usa el glutatión peroxidasa, y pues como secundario se tiene el glutatión reductasa que ya mencioné anteriormente, el cual pues en este caso se tiene la reacción de glucosa a glucosa 5-fosfato. Y bueno, otra de las clasificaciones de los antioxidantes son los no enzimáticos. En este sentido tenemos los polifenoles, los flavonoides, los cuales están subdivididos en flavonoides, que pueden ser los sí, isoflavonoides, que son la genisteína, flavonoides, que es hiperpigidina, antiocianinas, que es la ciadina y pelargonidina, además de factores que puede ser, por ejemplo, la coenzima Q10, minerales como es el zinc y el selenio, y vitaminas y derivados como los cuales son vitamina A, C, E y K. Solo para complementar algo lo que acaba de decir Mariana. Antioxidantes, muy fácil. Enzimáticos y no enzimáticos. Seguramente han escuchado que la parte enzimática, han escuchado mucho esto, o al menos han leído lo de las enzimas SOD, que es la superóxido dismutasa, o la CAT. Entonces, pues ya vieron. ¿Qué es lo que hacen? Tratar de reducir especies reactivas a compuestos no reactivos. Y pues bueno, para complementar lo anterior mencionado, también es importante mencionar que existe actividad antioxidante y capacidad antioxidante, las cuales la diferencia entre que la actividad se refiere a la constante de velocidad de una reacción entre el antioxidante específico y un oxidante específico, y su capacidad antioxidante es la medida de cantidad de radicales libres eliminadas por una muestra. En palabras más sencillas, la actividad es la velocidad de reacción y la capacidad es cuántos radicales eliminas por muestra que contienen los antioxidantes. Y pues bueno, ¿dónde podemos encontrar estos antioxidantes de los cuales venimos hablando? Estos principalmente son principales compuestos bioactivos que podemos encontrar en flavonoides, polifenoles, vitaminas, entre otros, y generalmente estos están en alimentos e incluso bebidas. Muy bien. Bueno. Pues los antioxidantes ya vimos que pues, sirven para evitar la oxidación, pero ¿la oxidación de quién? Pues bueno, aquí vamos a ver dos tipos de moléculas que son las encargadas de producir estrés oxidativo. Uno de ellos son los radicales libres. Los radicales libres son compuestos que contienen al menos un electrón no apareado en su orbital más externo. Ese electrón no apareado los vuelve sumamente reactivos. ¿Por qué? Porque lo que quieren, por ejemplo, vamos aquí a esta imagen. Aquí está el radical libre, entonces aquí está este electrón que no está apareado, o sea, no tiene su par. En cambio, por ejemplo, esta célula sana tiene su par y este antioxidante pues, tiene su par. Entonces, ¿qué va a buscar siempre el radical libre? Aquí como tal, pues no estaremos hablando de una célula sana, o sea, estamos hablando de partes de la célula que tiene su arreglo atómico. Entonces, pues bueno, esto es simplemente una analogía, como tal no podemos decir que esta es una célula sana que tiene aquí su par de electrones no apareados, pero se refiere, por ejemplo, a una peroxidación lipídica de la membrana. Entonces, el radical libre lo que va a buscar es obtener su par de electrones. Entonces, vean, aquí está tratando de robarle un electrón a esta célula sana. Entonces, ¿qué hace el antioxidante? Pues el antioxidante es que ten un electrón y ya no estés molestando. Entonces,
Repito, los radicales libres se caracterizan por tener un electrón no apareado en su último orbital más externo. Entonces, pueden ser derivados los radicales libres de azufre, de nitrógeno o de oxígeno. Y justamente en el oxígeno es algo que leemos mucho en muchos artículos, que serían los famosísimos ROS, que ROS significa especies reactivas de oxígeno. También hay especies reactivas de nitrógeno y también hay especies reactivas de azufre, pero de las más comunes, de las que más se analizan, se investigan y hay kits para medir son de especies reactivas de oxígeno. Como les comenté, la característica principal de un radical libre es que no tiene un electrón no apareado en su última capa. Entonces, ustedes cada que vean ejemplos de radicales libres van a ver aquí un puntito. Por ejemplo, el hidroxilo en forma de radical, le ponen un puntito. Vean, aquí está este electrón no apareado. Aquí el radical superóxido. Aquí tenemos este electrón apareado. Aquí en este caso pues, simplemente sí está apareado, pero tiene la carga negativa, haciendo referencia a esta carga. Aquí tenemos otros ejemplos. En este caso de un radical lípido se refiere a que tenemos una cadena muy larga de lípidos y en alguna parte de la cadena tenemos un electrón no apareado. Y bueno, así podemos ver todos los ejemplos. Vean, aquí hay un ejemplo de una especie reactiva de azufre, una especie reactiva de nitrógeno. Pero bueno, ¿cómo es que actúan o cómo es que reaccionan los radicales libres? Pues los radicales libres rompen enlaces químicos de forma homolítica. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que tenemos A que está enlazado con B. Entonces recordamos que en química una línea hacemos referencia a un enlace. Entonces este enlace está conformado por un electrón de A y un electrón de B. Recuerden, en un enlace covalente estamos compartiendo electrones. Entonces, cuando llega un radical libre y ataca este enlace, provoca una ruptura de enlace de forma homolítica. O sea, como dirían, cada quien se va con su golpe, entonces este enlace se rompe, entonces este electrón se va con A y este electrón se va con B, que es lo que estamos viendo en esta parte de aquí. Si se fijan, esta es media flecha, o sea, parece como un anzuelo. Incluso lo pueden encontrar ustedes como anzuelo homolítico simétrico. Anzuelo, ya vimos por qué es la mitad de la flecha, homolítico porque la parte justo a la mitad, simétrico pues justamente a la mitad, ¿no? Entonces, ¿qué provoca un ataque por parte de un radical libre en un enlace? Pues en este caso, vean, aquí está enlazado A con B, entonces A se va con su electrón, B se va con su electrón y tenemos la formación de dos radicales libres. Pero bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo podrían atacar los radicales libres. Entonces, aquí tenemos de reactivos un metano y un cloro molecular. Entonces, en el pase de iniciación de las reacciones radicales libres, pues lo primero que tendríamos que hacer es aplicar un poco de calor al cloro. ¿Qué va a pasar? Vamos a formar, va a haber una ruptura homolítica, un anzuelo homolítico simétrico, la ruptura del enlace de cloro, y vamos a formar radicales libres. ¿Ok? Vean cómo aquí está su electrón no apareado. Nos quedamos que radicales libres, electrón no apareado en su última capa, sumamente reactivos. Entonces, viene la etapa de la propagación. ¿Cómo es esto? Es un radical libre, por ejemplo, puede atacar justamente en ese enlace entre el carbono y el hidrógeno. ¿Y qué va a pasar? Pues el cloro, que es el radical libre, recuerden que aquí hay una ruptura homolítica, un hidrógeno se va para el carbono, un electrón se va para el carbono y un electrón se va para el hidrógeno. ¿Qué va a pasar? Pues automáticamente este radical libre obtiene su electrón y se va súper contento formando ácido clorhídrico. Pero ¿qué pasa? Pues sí, o sea, ya el radical libre ya súper egoísta llegó y se llevó su electrón, pero ¿qué forma? Pues forma otro radical libre. Entonces, aquí no acaba la reacción. O sea, aquí apenas comienza para desatar una serie en cadena de reacciones. Ahora, vamos a ver este metilo como radical, ¿cómo podría atacar? Pues bueno, en este caso, si hay otro radical libre de cloro, pues muy fácilmente se puede unir
y formar un cloruro de metilo. Pero pues seguimos con otro radical libre ahí, ¿ok? Entonces, hay otra forma en cómo se pueden también neutralizar radicales libres. Si se encuentran dos radicales libres que tienen su electrón no apareado, pues fácilmente se pueden unir y en este caso formar un etano. ¿Ok? En este caso, si tenemos el cloruro de metilo, pues recuerden que no solamente, o sea, de manera explícita ponemos siempre dos reactivos y productos, pero en realidad tenemos muchísimos reactivos. Entonces hay muchos radicales libres que todo el tiempo están interactuando y están generando reacciones y reacciones. Entonces vean, aquí, si ya está formado este producto, que recordemos que lo habíamos visto anteriormente, y llega este radical libre de cloro, puede atacar en esta zona y formar ácido clorhídrico, pero ahora dejar este radical. Entonces, en la parte de la terminación es cuando ya tenemos muchos productos finales. Entonces, ¿cuáles serían los posibles productos formados por la interacción de radicales libres? Sería uno, ácido clorhídrico, otro, pues, radicales del tipo metilo, un cloruro de metilo, un cloruro de metilo en forma de radical, o etano. Estos son algunos de los productos que se podrían formar por las reacciones de radical libre. Si nosotros damos un ejemplo biológico de... no, tienen que cargar aquí. Bueno, perdón. Para la biosíntesis de las prostaglandinas ocurre algo similar. Comenzamos con el ácido araquidónico que sale de la membrana de la célula, que se ve atacado por este radical de oxígeno. Entonces, vean, justo ataca en esta parte formando este radical y ya se completó y ya se va súper feliz, pero deja aquí este radical. Recordemos que es sumamente reactivo, entonces la reacción no para ahí, sigue. Después llega un radical de oxígeno que provoca que se ancle a la célula, digo, al ácido araquidónico, y después se sigue formando otro radical, y después aquí puse 3 puntitos porque estas reacciones en cadena no paran ahí, siguen, hasta formar una prostaglandina. Entonces, las reacciones por radicales pues, pueden ser diversas. O sea, por ejemplo, podemos tener aquí un alqueno, doble enlace, ataca un radical, se pega justamente aquí al compuesto, quita este doble enlace, pero forma un radical. Entonces, como ven, estos radicales libres son terribles todo el tiempo. O sea, ya desde que atacan, híjole, es todo un rollo poder parar esta reacción. ¿Qué es lo que hacen los antioxidantes? Pues justamente evitar que estos radicales libres empiecen a atacar. En la célula, cuando hay una peroxidación lipídica, lo que hacen es que atacan la membrana y con una reacción en cadena hasta que rompe la membrana de la célula. De manera general, los mecanismos de reacción son los siguientes. Una, pueden donar o aceptar un electrón. Recuerden que si aceptan un electrón, pues consiguen su par, o en dado caso que donen su electrón, bajan a un nivel de energía menor donde está su octeto completo y son estables. Pueden robarse un hidrógeno, pueden unirse con otro radical y neutralizarse, o pueden haber reacciones de adición, que es lo que vimos en este ejemplo. Entonces, hay otro tipo de especies que son especies reactivas, pero del tipo no radical. Entonces, estos igual son compuestos que son capaces de oxidar moléculas. Entonces, en este caso no con reacciones en cadena, pero sí ocurren oxidaciones. Entonces, estos son algunos ejemplos de especies reactivas del tipo no radicales, como el peróxido de hidrógeno, que es el que mencionaba Mariana de manera inicial, que es lo que neutraliza las enzimas antioxidantes. El oxígeno singlete, el ozono, y bueno, tenemos una serie de compuestos que pueden oxidar a la célula. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con enfermedades? Pues bueno, hay muchas enfermedades que tienen etiología de estrés oxidativo. ¿A qué me refiero con etiología? Al origen de la enfermedad. Entonces, esto quiere decir que si nosotros pudiéramos consumir de manera inicial antioxidantes, pues podríamos reducir la incidencia de estas patologías. De hecho, se ha asociado que un consumo de antioxidantes reduce el padecimiento de enfermedades como, por ejemplo, la aterosclerosis, que en este caso, pues los antioxidantes lo que evitan
es la oxidación del colesterol de lipoproteínas de baja densidad, o sea, las LDL, y con esto evitan la formación de ateromas. Estos ateromas son placas de grasa que se anclan en los vasos sanguíneos, reduciendo el flujo. Esto es un ejemplo de unos riñones dañados. La producción de estrés oxidativo puede llevar a enfermedad renal aguda, Alzheimer o incluso cirrosis. ¿Okay? En muchas enfermedades, los mecanismos para sintetizar enzimas antioxidantes están bloqueados, como por ejemplo el mecanismo de NRF2, que su producto final es la síntesis de enzimas antioxidantes. Entonces, lo que promueven estos antioxidantes es su mecanismo per se puede neutralizar especies reactivas de oxígeno, que son generalmente radicales libres o especies reactivas no radicales, pero también pueden promover algunos polifenoles que son principalmente los compuestos bioactivos de plantas, pues llegar a desatar o desbloquear esta ruta de síntesis de enzimas antioxidantes. Entonces, pues bueno, esta es una plática muy corta. Podríamos hacer esto mucho más largo, dedicado solamente a enfermedades. Y bueno, traté de cubrir de manera muy general lo que sería un antioxidante, radicales libres, especies no reactivas. Entonces, pues bueno, pues ya saben, coman frutas y verduras para evitar enfermedades crónico-degenerativas. Muchas gracias. Agradecemos mucho tu presentación, Mario. Ahora es momento de la sesión de preguntas y respuestas. Sí, claro. Ok, ya tenemos las primeras preguntas. ¿Qué tipos de alimentos tienen una mayor concentración de antioxidantes? Ok, muy buena. Pues, por ejemplo, bueno, esto lo voy a ligar un poco con la segunda pregunta, que si hay algún antioxidante mejor que otro, depende de la concentración en la que se consumen. Pues bueno, vean, para medir capacidad de antioxidantes se utilizan de referencia algunos, como por ejemplo el ácido gálico. Aquí en esta imagen podemos ver el ácido gálico que está, déjenme señalarlo, que es este. Entonces, en general, hay una cantidad enorme de antioxidantes presentes en alimentos, en concentraciones diversas. Entonces no les puedo decir como tal, de, sabes que la uva tiene, no sé, 130 antioxidantes y polifenoles que sirven como tal en concentraciones diversas. Lo que sí les puedo decir es que, bueno, al menos frutas y verduras tienen muchos antioxidantes, pero el principal problema aquí es con algo con lo que estamos trabajando actualmente, es que, bueno, las frutas como tal las lavas y te las comes. Entonces no hay un proceso térmico que pueda degradar los antioxidantes, a diferencia de algunas verduras, como por ejemplo las leguminosas. Por ejemplo, hablemos por ejemplo de frijoles. ¿Cómo preparas unos frijoles? Pues lo que tienes que hacer es pues, dejarlos cociendo por un buen rato, igual los tienes que dejar remojando, pasa lo mismo con las lentejas. Entonces cuando los empiezas a cocer, cuando los empiezas a cocinar, estas temperaturas elevadas degradan todos estos polifenoles. Entonces, como degradan estos polifenoles, pues la cantidad se reduce. Entonces, lo que inicialmente tenías de antioxidantes, pues reduce demasiado, entonces, pues ya tu alimento no es tan funcional. Se ha visto, por ejemplo, se recomienda, déjenme nada más que pase esta animación. Listo. No sé si han escuchado que recomiendan tomarse una copa de vino diario, al día.
Esto es porque el vino contiene una sustancia que se llama resveratrol, que es un antioxidante muy bueno. De hecho, lo han utilizado mucho ya aislado, o sea, ese compuesto como tal, para tratar algunas patologías. Simulan la patología en modelos murinos, o sea, en modelos de ratas o ratones, y les dan resveratrol. Entonces, pues como tal, pues les puedo decir que las frutas contienen muchos antioxidantes y esos no se ven involucrados en procesos térmicos en comparación de algunas verduras. Yo sé que hay algunas verduras simplemente las lavas igual y las consumes, para otras que tienen que pasar por algunos procesos térmicos para que después ya te la comas en una sopa o algo así. Entonces, pues, en mi caso, les recomendaría pues frutas, verduras, pero sin pasar por algún proceso térmico. A ver, estoy viendo, si quieres yo aquí veo las preguntas, Oscar. ¿En qué concentraciones o frecuencia debemos consumir estos elementos para obtener un beneficio? ¿Hay efectos a ver si consumen antioxidantes más de lo recomendado? Ok, vean. ¿Con qué frecuencia? Pues bueno, vean. Esto es una pregunta que depende mucho de qué tipo de persona eres. O sea, si eres una persona que ya cuenta con alguna patología, por ejemplo, hablemos de una persona con enfermedad renal, pues va a haber algunas, dependiendo, bueno, depende también del tipo de antioxidante que estés consumiendo. Si estás consumiendo vitaminas, puedes llegar a causar una vitaminosis, entonces no es recomendable. Si estás consumiendo frutas y verduras diario, excelente, no te va a pasar nada. Si estás tomándote como tal un antioxidante en una pastilla, pues probablemente la dosis vaya a generar una toxicidad en célula. Entonces, a ver, déjame ver porque ya me perdí en las preguntas. Pues en el caso de antioxidantes derivados de frutas y verduras, recomendaría que los consumieran diario, al menos una porción de fruta diaria. Antioxidantes más de lo recomendado, pues depende del tipo de antioxidantes. Si lo que estás consumiendo son frutas como tal, pues no te va a causar nada a nivel antioxidante. Probablemente muchas de las frutas contienen niveles elevados de azúcar, entonces pues eso te puede causar una hiperglucemia, y si no es controlado y lo combinas con una ingesta elevada de grasas, pues puedes llevarte a desarrollar ahí una diabetes. Pero como tal, polifenoles por frutas, no he visto algún efecto adverso. Para evitar la degradación de los antioxidantes del proceso de extracción de compuestos, además de la temperatura, que otros parámetros se pueden cuidar. Ok, para evitar la degradación de los antioxidantes dentro del proceso de extracción del compuesto. Mira, ahorita, esto es una pregunta súper importante. Están utilizando algunas tecnologías emergentes para alimentos, como por ejemplo la tecnología de HPP, que es altas presiones, la tecnología de descompresión instantánea controlada, la tecnología de pulsos eléctricos. Hay diferentes formas, pero pues bueno, obviamente esto no lo obtienes tú en casa, ¿no? No tienes tú ahí tu máquina de descompresión instantánea controlada para que lo puedas hacer. Si estamos hablando a nivel laboratorio, puedes utilizar cualquiera de esas, dependiendo qué es lo que estés extrayendo. En el caso de estos compuestos, que son compuestos polares, pues se ha visto bueno, al menos en los resultados que nosotros acabamos de obtener, el uso de la DIC con presiones bajas a tiempos cortos, te pueden ayudar a mantener esta extracción de compuestos sin degradarlos. Si lo que tú buscas es, oye, ¿cómo le hago para que pueda comerme estas verduras en mi casa? Pues probablemente trate de reducir el tiempo de exposición a procesos térmicos con periodos largos. ¿Qué enfermedades están directamente relacionadas con los radicales libres y cómo funciona esta relación? ¿Me pueden explicar nada más esta parte de cómo funciona esta relación? No entiendo bien esta pregunta. Mientras voy describiendo, por ejemplo, la cirrosis, la enfermedad renal aguda. Justamente en el artículo que comentó este Oscar, que son plantas nefroprotectoras para enfermedades renales y renales. Se explica, bueno, ahí explico perfectamente cómo es esta relación. No es como tan rápido de explicar, pero te lo voy a mencionar. Voy a tratar de resumirlo de una forma muy, muy breve. Cuando hay por ejemplo, en el riñón cuenta con unidades anatómicamente funcionales llamadas nefronas. Cada nefrona consta de una parte que es un glomérulo y túbulo. Entonces, tú puedes dañar la nefrona, ya sea en el glomérulo o en el túbulo. Si tú estás dañando el túbulo, pues ocurren muchos procesos de inflamación. En esos procesos de inflamación,
pues uno de los productos secundarios de los procesos de inflamación son especies reactivas de oxígeno, que generalmente se ven neutralizadas por enzimas antioxidantes. Pues como vimos, hay algunas enfermedades que tienen estos mecanismos o estas vías de señalización para la producción de enzimas antioxidantes que están bloqueados. Entonces, lo que pues no puede neutralizar esas especies reactivas de oxígeno, entonces comienzan a romper la membrana. ¿Qué pasa si tú el túbulo lo rompes? Recordemos que el riñón, una de sus múltiples funciones es producir orina. Entonces, si tú en el túbulo comienzas a romper esa membrana, se comienza a descamar ese túbulo y bloquea el flujo de orina. Si lo vemos a una escala ya mucho mayor, donde ya desarrolla esta enfermedad renal crónica, donde la funcionalidad de tu riñón es de menos del 5%, se bloquea, ya no produces orina y empiezas a hematizarte y en un evento fatal, pues pues llegar a un infarto. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Inflamación, especies reactivas de oxígeno, se empieza a descamar la membrana porque rompiste membrana, bloqueas el túbulo manda una retroalimentación negativa al glomérulo para que ya no filtre, ya no produces orina, te empiezas a llenar de toxinas porque el riñón, acuérdate que filtra toxinas, te hematizas, o sea, retienes mucha agua y probablemente recuerden que hay una relación presión-volumen, a mayor volumen hay mayor presión y pues probablemente llegue un infarto. ¿Qué más? Enfermedades, pues cirrosis, enfermedad renal crónica, diabetes, hipertensión. ¿Qué más? Pues Alzheimer. Realmente, si tú analizas, yo les recomiendo mucho que si van a estudiar alguna patología, analicen justo la raíz, pero váyanse a nivel histológico. ¿A qué me refiero con nivel histológico? Por ejemplo, si van poniendo el mismo ejemplo, riñón. Si van a trabajar con ratas, digamos que ustedes ya tienen su tratamiento, ya la sacrificaron y extraen el órgano. El órgano ya cuando lo corten y lo fijen y lo analicen con un microscopio y lo tiñan, vean cómo están las estructuras. Hay una conservación de estructuras, hay infiltraciones de células mononucleares. ¿Qué es lo que está pasando? Y con eso la mayoría de las enfermedades ocurren por algo así, de especies reactivas de oxígeno, o sea, por cosas como tan fáciles. Si se fijan, muchos de los tratamientos lo que utilizan también como base son antioxidantes. Además del vino, ¿qué otras bebidas contienen antioxidantes? Pues lo mismo, igual dependiendo qué tipo de antioxidante es el que estés buscando, vitaminas, polifenoles, o sea, por ejemplo, si puedes hacerte un jugo de lo que sea y ahí vas a tener antioxidantes de forma de polifenoles. Si hablamos de vitaminas, recuerda que las vitaminas son fotosensibles, entonces muy probablemente se vayan a degradar por la luz. Pero bueno, cualquier bebida que sea derivado de frutas y verduras. O si quieres, dime algún ejemplo y te puedo comentar si contiene o no contiene. Pero básicamente eso, o sea, yo te recomendaría que se escuche bien algo. Creo que se acaba. Te recomendaría que cheques esa bebida, qué origen tiene. Porque recuerden que hay en los alimentos, por ejemplo, hay algunos que dicen que son jugo de tal, pero realmente la base es agua con saborizante tal y como tal no es un jugo. Entonces, o no sé si te refieras a bebidas alcohólicas, porque por lo del vino. Ok, bebidas fermentadas. Ok, bebidas fermentadas. Ok, pues ahorita no se me ocurre. Probablemente sí, pero habría que analizar el proceso y formación. Probablemente sí, es muy seguro que sí, pero obviamente en cantidades mínimas, en comparación a que te tomes un jugo de naranja o un jugo de manzana. Si lo utilizas como agente terapéutico, pues no te recomendaría eso, te recomendaría
bebidas derivadas de, como les dije, de frutas. Ahora, ojo, hay un tema aquí que no he tocado, que es el hecho de que hay muchos polifenoles que se encuentran en plantas, pero que están anclados a la pared de, por ejemplo, de leguminosas. Entonces, hay veces que por más extracciones que hagas, no los vas a despegar. Entonces, las lentejas como tal sí tienen muchos antioxidantes, pero a la hora de que los tratos de despegar de la pared, pues no los puedes obtener. O sea, la biodisponibilidad después no es la misma a lo que tienes en las lentejas. Dentro de la industria de alimentos, ¿para qué uso? O sea, que lo adiciones con un antioxidante, ¿o a qué te refieres? ¿Tú? Sí. Pero, si quieres, escribe. Bueno, bien. ¿Qué pasa si saturas el cuerpo de antioxidantes? ¿O es posible saturar el cuerpo de antioxidantes? Ok, Mariana pregunta que si es posible saturar el cuerpo de antioxidantes. Bueno, depende también de lo que les decía, depende del tipo de antioxidante. Recuerden que hay enzimáticos, no enzimáticos. No enzimáticos, recordemos que es cofactores, minerales, vitaminas. Si consumes muchas vitaminas, pues vitaminosis sí es tóxico. Yo no he escuchado de alguien que tenga un efecto adverso por consumir, bueno, no sé, incluso si alguien lo ha hecho, consumir una cantidad enorme de antioxidantes derivados de frutas que causen alguna patología. No lo he escuchado, pero vitaminas sí. O, por ejemplo, si queremos, decimos, ¿sabes qué? Pues, como comentaste, ¿no? Minerales como, no sé, eh, ¿cuál mencionaste? Selenio. ¿Qué más mencionaste? Sí. Zinc. Pues bueno, eso, pues recuerden que los minerales tienen funciones múltiples en el organismo. Ejemplo, las leguminosas, como por ejemplo las lentejas, tienen potasio elevado. Una persona con enfermedad renal crónica que no tiene un control hidroelectrolítico de estos minerales, una hipercalemia, o sea, una cantidad elevada de potasio en la sangre, puede provocar arritmias y en grados ya mucho mayores, descontrolados, puede llevarte a un infarto para este tipo de personas. Entonces, por eso que es bueno dejarlas ahí remojando un buen rato. Como aditivos, ¿ok? Como tal, yo no he escuchado de eso. Probablemente sí lo utilicen, pero no es mi área. Como aditivos, no lo sé. Eso sí no lo sé. He escuchado que por ejemplo, que fortifican algunas cosas como con hierro o cosas así para tratar unas patologías como la anemia, pero adicionar antioxidantes, pues sí, probablemente sí lo hagan, pero no lo sé, y probablemente utilicen ácido gálico, que es una molécula muy chiquita y fácil de obtener. ¿Qué más? Bueno, todo indica que ya no tenemos más preguntas, Mario. Entonces, lamentablemente el tiempo del webinar ya habría llegado a su fin. Muchas gracias por haber colaborado con nosotros trayendo a la comunidad estudiantil un tema tan importante como lo es el rol terapéutico de los antioxidantes. Te hacemos entrega de un reconocimiento por parte del grupo de IGEM y de igual forma agradecemos tu tiempo a los asistentes recordándoles que se les enviará un correo con las grabaciones y una encuesta que les pedimos que nos ayuden a contestar. Muchas gracias, Oscar. Tengan un buen día y no olviden acompañarnos en la siguiente masterclass impartida por el equipo de Fireblighters. Muy buenos días tengan todos los presentes.
De parte del grupo estudiantil iGEM y el equipo actual participante en iGEM Design League 2022 del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro, les damos la más cordial bienvenida a la semana SynBio Week. El día de hoy nos reunimos para conocer un poco más acerca de la biología sintética y sus herramientas, lo cual como biotecnólogos nos es de mucho interés e importancia. Conocer las diferentes perspectivas a temas que nos unen nos brinda espacios en los que la comunicación, la convivencia y el respeto son de gran valor para la comunidad científica. Es así como damos comienzo a esta plática titulada CRISPR-Cas9 para el mejoramiento de las propiedades organolépticas de la cerveza en un modelo in silico, impartido por Daniela Oliván, Alejandro Iván y Diana Franco como colaboración con el equipo Fireflighters. Les pedimos amablemente a todos los asistentes tomar asiento y poner sus dispositivos electrónicos en modo silencio para empezar. Al finalizar el webinar se tendrá una sesión de preguntas y respuestas en las que recolectaremos todas sus dudas al tema expuesto. Dafne Daniela Oliván Ponce es estudiante de Ingeniería y Biotecnología en el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla. Actualmente se encuentra desarrollando diversos proyectos de investigación relacionados con nanomateriales e investigación relacionados con el agua. Forma parte del equipo de en Puebla y el equipo de Synthetic Biology. Alejandro Iván Molina Manzano es un apasionado de las ciencias como la biología, química y matemáticas. Actualmente está cursando el 5º semestre de Ingeniería en Biotecnología en el Tecnológico de Monterrey, con un destacable desempeño académico. Se encuentra desarrollando distintos proyectos de investigación en el rubro ambiental que consiste en la síntesis, caracterización y toxicidad de nanopartículas. De igual forma, ha participado en una aceleradora de empresas para impulsar un desarrollo de un biofertilizante y es líder de bioseguridad en el equipo de iGEM Puebla. Diana Gabriela Franco Briceño es estudiante de 5º semestre de la carrera de Ingeniería en Biotecnología en el Tecnológico de Monterrey. Ha sido acreedora a reconocimientos de desempeño académico. Ha participado en el desarrollo de proyectos de investigación como el impacto de nanomateriales en el tratamiento de aguas residuales. Asimismo, forma parte de un equipo enfocado en la producción de celulosa a partir de residuos de la industria alimenticia. Está interesada en especializarse en bioterrorismo, bioprocesos, genética, entre otras especialidades. Recibámosle con un fuerte aplauso virtual. Hola, buenos días. Pues como ya lo han dejado notar en la presentación, pues para nosotros es todo un placer estar aquí. La plática la vamos a dividir en dos por la importancia del tema. La primera sección de la plática va a ser hablando todo de manera un poco general de cómo es que funciona CRISPR y Cas, cuál es su importancia y cómo fue descubierta. Entonces vamos a tener más o menos de manera detallada cómo es que los genes se expresan para generar estos complejos de CRISPR-Cas9 para poder cortar, modificar, editar, silenciar distintos tipos de genes. Entonces, pues, sin más por el momento, ya nos dieron una presentación de quiénes somos nosotros y pues vamos a empezar. Bueno, para empezar, ¿qué es la biología sintética? Es una ciencia que se encarga del diseño de sistemas biológicos y de fabricación de componentes ensamblados e introducidos a organismos ya existentes que dan lugar a nuevos organismos. Esta combina diversas áreas como es la biología molecular con la biología de sistemas con ciertos principios de ingeniería para poder diseñar sistemas biológicos y biofábricas. El objetivo de estos es crear mejores funciones biológicas para superar desafíos y retos actuales y futuros. Esto cambiará la forma de crear energía, producir alimentos y optimizar el procesamiento industrial, además de detectar y prevenir enfermedades. Esta tiene diversos campos de aplicación, como es biocombustibles, en el que se hace una optimización tanto de genes, microorganismos y plantas para la conversión eficiente de materia prima en biocombustibles. También tenemos las enzimas industriales, que son las tecnologías y herramientas para optimizar la actividad, rendimiento y calidad de las enzimas para obtener mejores alimentos, detergentes, entre otras cosas. La producción de vacunas y anticuerpos tiene el enfoque en la prevención de enfermedades y el tratamiento de estas. Los productos químicos de base biológica son soluciones
potenciadoras de la naturaleza que tiene un enfoque renovable para productos químicos, plásticos y textiles que tengan menor impacto ambiental. La ciencia de las plantas son ciertas plataformas y tecnologías que se integran para el análisis de la planta y son herramientas genéticas para producir fenotipos o rasgos particulares in silico. Y la investigación en ciencias de la vida tiene un objetivo muy simple, que es mejorar la condición de vida humana. Bueno, CRISPR o Cluster Regulatory Interspace Short Palindromic Repeats, o en español, repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas, es una herramienta molecular que se utiliza para editar o corregir el genoma de cualquier célula. Son como un tipo de tijeras moleculares que son capaces de cortar cualquier molécula de ADN y lo hacen de una manera muy precisa y totalmente controlada. Es por esta capacidad que tienen de cortar el ADN lo que nos permite modificar la secuencia, ya sea eliminando e insertando nuevo ADN. Y bueno, un poco de los antecedentes es, primero se encontró un artículo que describe cómo el Streptococcus pyogenes se defendía de las infecciones víricas. Estas bacterias tienen unas enzimas que son capaces de distinguir el material genético de la bacteria del material genético del virus. Más adelante se encontraron las bases de este mecanismo, pero se dieron cuenta que estaban llenas de repeticiones palíndromicas, las cuales son aquellas que se leen igual al derecho que al revés, y también encontraron unas secuencias espaciadoras que se parecían a otros virus y plásmidos. Y junto a estas secuencias repetidoras y espaciadoras hay una secuencia líder, a las cuales al conjunto de estas llamaron CRISPR. Y muy cerca de este agrupamiento se podían encontrar unas nucleasas que son las Cas. En 1993, Francisco Mojica fue el primero en caracterizar el locus de CRISPR y fue el que se dio cuenta que existía este conjunto de secuencias altamente repetidas dispares y que contenían un set de características distintivas. En 2005 se corroboraba de que se trataba de un sistema inmune adaptativo y también en 2007 se hace la demostración experimental con el Streptococcus thermophilus y es cuando se dan cuenta que existe la nucleasa Cas9 y el dominio PAM, que es muy importante para el reconocimiento de la diana. En 2008, un grupo de estudio de la Universidad de Washington mostraron que en Escherichia coli las secuencias espaciadoras derivadas del fago se transcribían en pequeños RNAs, a los cuales se denominó CRISPR-RNA, y son los que guiaban a la proteína Cas9 hacia el blanco. En 2010 se confirmó que Cas9 es la única proteína requerida para realizar la escisión en el sistema CRISPR. Y en 2011, Emmanuel Carpentier realizó la secuenciación de los RNA pequeños de Streptococcus pyogenes que contenían el sistema CRISPR, y además descubrieron que el cRNA existía un segundo RNA pequeño al cual denominaron Transactivating CRISPR-RNA y demostraron que forma un dúplex con el cRNA, que es el que guía realmente a la Cas9 hacia la diana. En 2012 ocurrió la caracterización bioquímica de Cas9 y por último en 2013 el grupo de Feng Shen fue el primero en adaptar de forma exitosa CRISPR para la edición del genoma de células eucariotas.
Bueno, ahora lo que vamos a explicar es cómo es que esto funciona. CRISPR-Cas es una técnica de edición, su relevancia recae en que es una edición al genoma. Hasta ahora lo que se utilizaba normalmente en biología sintética era hacer pequeños plásmidos, pero era ADN que quedaba fuera del núcleo, ¿no? Puede ser de una bacteria, o una levadura. Lo que nos permite CRISPR-Cas es justamente poder hacer ediciones directas al genoma, puede ser una bacteria, de una levadura, de mamíferos, inclusive del ser humano, que es todo un tema de bioética. Pero como tal, el humano no inventó CRISPR-Cas9. Lo que fue descubrir una especie de sistema inmune en las bacterias, que este sistema funciona cuando una bacteria sobrevive a una infección viral. Infecciones virales que son los fagos, ¿no? Como sabemos, los fagos pueden tener distintos ciclos lisogénicos o líticos, y los fagos, de hecho, creo que son los organismos más predominantes en la Tierra, y llevan años en una guerra con las bacterias. Entonces necesitamos saber el funcionamiento, necesitamos saber cómo funciona este sistema inmune de las bacterias para poderle dar una aplicación, como se ha hecho, para poderle darle una aplicación en la edición del genoma, en el silenciamiento de genes, en la sobreexpresión de distintos genes. Entonces, en primer lugar, nada más como para repetir un poquito el funcionamiento. Bueno, tenemos que es CRISPR, que ya lo dijeron, son secuencias de ADN repetidas palindrómicas, cortas, agrupadas y regularmente espaciadas. ¿Qué es lo que nos importa de esto? Lo que nos importa es que al momento de que esta parte del gen se exprese, se transcriba en un RNA, lo que vamos a tener como resultado es un loop. Es un RNA loop, que es el que podemos observar aquí en las imágenes. Y bueno, una secue' palindrómica, o cómo identificas que ahí tienes una secuencia CRISPR, es porque lo puedes leer de la misma forma, de 3' a 5', me parece, y de 5' a 3'. Se lee de la misma forma. Eso es lo que caracteriza a CRISPR. Entonces, aquí tenemos una forma de cómo está conformado esta sección. ¿Cómo se dieron cuenta los científicos que había algo extraño ahí? Empezaron a darse cuenta que habían estas secuencias palindrómicas que se leían de derecho y al revés, y pues se preguntaron por qué. Y entre esas secuencias palindrómicas había algo que ellos denominaron como espaciadores. Y estos espaciadores dio la coincidencia que son parte del DNA de un organismo que no tiene que ver con la bacteria. Después coincidió, o bueno, no es que haya coincidido, sino que detectaron que estas partes de DNA que no son de la bacteria corresponden a bacteriófagos. Entonces ahí ya fue como todo, de que se trataba de una especie de incipiente sistema inmune de las bacterias que sobrevivieron a infecciones virales. Entonces aquí tenemos una idea de cómo se da la generación de la memoria inmunológica. Tenemos aquí una infección viral por parte de un fago, que sabemos logra inyectar su DNA viral para después poderse insertar en el genoma de la bacteria, y de esa forma pues seguir replicándose y hacer los ciclos que pueden ser lisogénico o elítico. Pero en este caso, si la bacteria logra sobrevivir a la infección viral, lo que hace es que unas enzimas llamadas Cas1 y Cas2 cortan un pedazo del ADN de la infección viral que fue inyectado por fagos, y la llegan a esta cosa que llamamos arreglo de CRISPR. Entonces, aquí hay una analogía que es un poco pues simplista, pero podemos tomar en cuenta que lo que son las secciones de CRISPR es como una zona de expedientes, de expedientes criminales, o cuando alguien comete un delito, en esas zonas donde se va a almacenar. Y lo que son los espaciadores son los datos biométricos de la persona que hizo el delito, ¿no? Entonces, de esta forma, CRISPR es el inicio en donde le vamos a decir a la bacteria que ahí es parte de su sistema inmune, y los espaciadores va a ser esta información viral para que pueda identificar. Es decir, si la bacteria empieza a tener una infección viral, va a expresar toda esta zona, que es el arreglo de CRISPR, para poder defenderse de la infección. Vamos a ver cómo funciona esto. Aquí. Entonces, lo que necesitamos en primer lugar es un gen TRAX-cRNA, que es un complementario a las secuencias palindrómicas, y lo que va a ayudar a que madure el RNA. Después tenemos el gen de la Cas9, que como ya se lo han dicho, bueno, hay distintos tipos de Cas, pero la Cas9 es la endonucleasa más común, entonces esta se encarga de cortar.
Y después tenemos una sección que son las secuencias palindrómicas acompañadas de una secuencia de interés, de una secuencia de RNA guía, o podemos decir espaciadora, o podemos decir secuencia de bacteriófagos que fue obtenida a partir de memoria, a partir de infecciones virales previas. Entonces, cuando se transcribe esta zona, vamos a tener estos transcritos de tracks RNA y vamos a tener este conjunto de loops, ¿no? Con la secuencia de interés o con los espaciadores. Entonces aquí tenemos un RNA pre-CRISPR, es lo que podríamos llamar. Y ya aquí tendríamos esta zona. El RNA track se une a la sección palindrómica y ayuda a que esté madura. Lo que después va a pasar es que una ribonucleasa de tipo 3 o una RNasa de tipo 3 va a cortar cada una de estas secciones. Quedaría el corte tal que así. Aquí corta. Aquí corta. Aquí cortaría. Y pues acá, esto es como una secuencia. Entonces, los cortes serían así. Y entonces lo que tendríamos como resultado, una vez que se une el track cRNA, que también se le llama RNA scaffold, cuando tenemos el conjunto de la sección palindrómica, que es CRISPR, y nuestro gen de interés, y ya cuando lo cortó la ribonucleasa, y ahora sí tenemos un RNA maduro de CRISPR y Cas. Y este RNA de maduro pues debe de contener estos tres elementos. ¿Para qué sirve este RNA maduro? Va a servir para que la Cas9 se pueda hacer un complejo que nosotros llamamos complejo CRISPR-Cas9. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, como se pueden dar cuenta en esta sección de acá, la sección esta es la que nosotros hemos denominado como RNA maduro de CRISPR. Y esto de aquí es el ADN viral, es el ADN que inyectó un fago. Entonces, este sistema inmune se activa cuando la bacteria está detectando que está siendo atacado por distintos fagos y entonces va, pues de alguna forma, transcribir todo el arreglo de CRISPR. Entonces, aquí también viene algo de la secuencia PAM, pero cuando se haga este complejo de CRISPR-Cas9, la Cas9 va a buscar ADN y va a buscar ADN viral y por ejemplo, y si coincide que el mismo fago ya lo había infectado una vez y la está tratando de infectar de nuevo, aquí tenemos la secuencia de interés. Entonces, de esta forma, pues va a identificar que aquí está la secuencia de interés, entonces va a identificar que ese fago que ya lo había tocado, la está atacando de nuevo. Y por ende, ¿por qué? Porque estas bases aquí son, bueno, se aparean, son complementarias. Y entonces, cuando identifique eso, lo que va a pasar es que la Cas9 va a hacer una endonucleasa, va a cortar. Y al cortar la secuencia genética, pues básicamente está inutilizando la infección viral. Entonces, este es el sistema pues de defensa tradicional de las bacterias. A lo que yo me quiero referir que de esta forma, lo que nosotros tenemos con la Cas9 y con la RNA guía y con CRISPR es una manera de dirigir cortes muy específicos a diferentes partes del genoma. Y estos cortes los podemos usar para editar, para silenciar genes o para sobreexpresar o para expresar otros genes que no corresponden a la bacteria. Entonces, tenemos una enzima capaz de dirigirse a zonas muy específicas del ADN genómico. Y esta aplicación fue la que se llevó el premio Nobel de Química como a inicios del 2012, como a inicios del 2010. Y esto ha sido todo lo que ha desarrollado la técnica de edición al genoma de CRISPR y Cas9, pero cómo funcionó a partir de la comprensión de cómo funcionaba el incipiente sistema inmune de las bacterias frente a infecciones virales o de fagos. Hay partes y aspectos que se deben tomar en cuenta para el correcto funcionamiento de un vector CRISPR-Cas9. En primer lugar, como ya mencionó Iván, la Cas9 es una endonucleasa vital para el funcionamiento de un vector CRISPR con Cas9, como su nombre hace alusión. Esta nucleasa forma un complejo con dos moléculas de RNA, generando así RNA CRISPR y RNA transactivador. En Cas9 se tiene una región motivo adyacente al protoespaciador,
que también es conocida como PAM por sus siglas en inglés. Esta es una secuencia de afinidad que orienta a la RNA guía para que se adhiera. En el caso particular de la Cas9, la región PAM está conformada por 2 guaninas y una base nitrogenada cualquiera. Por otra parte, el vector CRISPR-Cas9 debe contener una RNA guía con 20 pares de bases si se desea mayor especificidad. Sin embargo, su longitud puede ir de 17 a 24 pares de base. Su contenido de guaninas y citosinas debe ser del 40 al 80%, y el vector también debe contener un origen de replicación, o también conocido como ORIC, así como marcadores de selección y genes reporteros. En cuanto a su relevancia e importancia, la tecnología CRISPR es una herramienta robusta que se utiliza en la edición del genoma, gracias a su alta efectividad y especificidad reportada en diversos estudios de silenciamiento de genes, en donde se han alcanzado hasta un 100% de efectividad usando un RNA guía. En comparación con otras técnicas de silenciamiento de genes, CRISPR resulta ser la más fácil de usar, de las más económicas y la más efectiva. Un ejemplo de esta comparación se tiene el método denominado RNA de antisentido, el cual presenta una baja inhibición en la expresión génica. La técnica CRISPR se implementa en diversas áreas de investigación como la medicina, la biología sintética, la agricultura, la biotecnología, entre muchas otras. Solamente me gustaría aclarar un punto, que fue el Nobel de Química fue en 2020, pero el estudio que fue de la doctora Charpentier y la doctora Doudna fue en el año 2013, me parece. 2012, perdón. Y en este estudio estas dos doctoras, no es que hayan encontrado la técnica CRISPR, no es que hayan encontrado estas secciones palindrómicas en la bacteria, ellas ya le dieron una aplicación a la edición genómica. Entonces, este tema es muy importante por todas las implicaciones y también es todo un tema acerca de la edición genética, hablando de bioética, hablando de bioseguridad. Actualmente, sí se pueden hacer modificaciones al genoma en ser humano, por ejemplo, para usos medicinales o farmacéuticos, que son las llamadas terapias génicas, ¿no? Pero estas modificaciones no se deben de poder heredar, solamente se los tiene que quedar el organismo que recibe la terapia. Entonces, aquí viene la relación, esta técnica al ser de alta efectividad, precisión, al ser fácil de usar y al ser económica, de hecho se dice que CRISPR y Cas vino a democratizar y a revolucionar todo lo que tiene que ver con la edición de genes y de la biología sintética. Entonces, actualmente, de hecho, se pueden desarrollar fármacos con CRISPR y Cas y no hay ninguno aprobado, pero ya hay uno que está en estado de desarrollo y que va muy avanzado, está en distintos estudios. Y pues es las diferentes técnicas, ¿no?, que se pueden tener en países como, bueno, en el continente europeo esta técnica es ampliamente usada, también ya para fines académicos, estudiantiles, tiene aplicaciones en múltiples áreas de la investigación y también, bueno, en Reino Unido también ya se ha empezado la investigación con embriones, ¿no?, de seres humanos y también de edición genómica. Bueno, esto sería como todo por la parte de la sección de CRISPR y Cas. Y ahora lo que vamos a abordar es un caso aplicado. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer CRISPR y Cas para desarrollar un mejoramiento a un producto biotecnológico que es la cerveza? Sí, bueno, antes de comenzar a hablar sobre el caso aplicado hacia la cerveza con CRISPR-Cas9, me gustaría dar una introducción breve sobre esta bebida alcohólica. Bueno, la cerveza artesanal tiene una notoria presencia en el mercado mexicano, registrando una producción récord de 226,000 hectolitros en el año 2019. Por otra parte, en el 2020, la pandemia por COVID-19 ocasionó un descenso del 9% en la producción mundial de este tipo de cerveza. Sin embargo, a pesar de esta reciente caída, el crecimiento de la cerveza artesanal continúa aumentando en el mercado. Por ello, se les han presentado diferentes desafíos a los productores de esta bebida para mejorar las propiedades organolépticas de la misma. La calidad de una cerveza artesanal depende directamente del proceso de elaboración. La fermentación es una etapa clave muy importante a tomar en cuenta en la producción de estas bebidas, pues el azúcar del mosto se transforma en alcohol y en dióxido de carbono gracias a la actividad enzimática de las levaduras.
Por ello, estas tienen un rol muy importante en la elaboración de la cerveza, pues son las responsables de que se lleve a cabo la fermentación. Saccharomyces cerevisiae es la levadura modelo más utilizada en la industria cervecera y es un hongo unicelular con un ADN genómico nuclear de 12.086 kilobases. Este material genético se encuentra ordenado en 16 cromosomas y se ha determinado que posee alrededor de 6.000 genes, de los cuales solo 5.570 son los que codifican para proteínas. Dentro de estos genes se han reportado algunos que durante la fermentación de la cerveza le confieren propiedades organolépticas indeseables a la bebida, como sabores fenólicos desagradables o también conocidos como POF. Bueno, esta fue la selección de la secuencia del gen de interés. En este caso utilizamos un gen que se llama FDC1 y pues los datos es la base de datos del NCBI. Y vamos a explicar la justificación, o sea, la razón de las rutas metabólicas, de por qué escogimos este gen y cómo este tiene un impacto en el mejoramiento de las propiedades organolépticas de la cerveza. Cuando decimos organolépticas nos referimos a los sentidos sensoriales, del olfato y del gusto. Bueno, el FDC1 es un gen que es esencial para las rutas metabólicas del ácido ferúlico, el ácido P-urámico, el ácido sináptico, los cuales son ácidos hidroxinámicos. De estos ácidos hidroxinámicos, el más importante es el ácido ferúlico, ya que conforma entre un 70 a 90% de los HCA y se encuentra ampliamente en varios de los elementos que utilizamos de la materia prima de la elaboración de la cerveza, como puede ser la malta, los granos de trigo y cebada, lúpulos, e inclusive en la pared celular de Saccharomyces cerevisiae. El FDC1 es importante porque sintetiza una descarboxilasa que conocemos como PAD, y esta descarboxilasa tiene una gran afinidad con el ácido ferúlico, que es el ácido hidroxinámico más frecuente en todo el proceso de producción de cerveza. Esta enzima, como su nombre lo dice, descarboxiliza al ácido ferúlico y lo que nos va a dar como resultado son compuestos fenólicos POF. ¿Y cuál es el problema? Que estos compuestos fenólicos le dan un sabor y un aroma desagradable a la cerveza, como de especiado, clavo, ahumado y medicina. Cabe aclarar que hay cervezas artesanales que les favorece la creación de compuestos, la generación de compuestos fenólicos, porque así es el estilo y el sabor en la base que están elaborados. Pero en sí, para otros tipos de cervezas, para otras cervezas artesanales, la generación de compuestos fenólicos no es deseada. ¿Y qué otra cosa también es importante? Hay un rango de detección bajo, entonces a pocas concentraciones de compuestos fenólicos, de POF o de 4-vinil guayacol, que es 4-VG, se puede detectar como mal sabor y mal aroma. Entonces, tenemos varios elementos. El primer elemento es que el ácido ferúlico es un gran componente de los ácidos hidroxinámicos y se encuentra distribuido por toda la materia prima de la cerveza. El segundo elemento es que tenemos un gen que se encarga de descarboxilar este ácido ferúlico, que tiene una gran afinidad, y al descarboxilarlo genera compuestos que no son deseados. Y al aumentar estas concentraciones de compuestos no deseados, como tienen una detección baja, le va a dar, y el consumidor se va a dar cuenta que la cerveza tiene pues aroma y sabor desagradable. Entonces, bueno, estos serían los ácidos hidroxinámicos, que es el ácido ferúlico, y aquí tendríamos una demostración de cómo el ácido ferúlico es descarboxilado por la enzima PAD, sintetizada por el gen FDC1, a este compuesto fenólico POF, que no es deseado y que es desagradable para el mayor tipo de presentación de cervezas tradicionales o artesanales. Entonces, en base a eso, viene nuestra estrategia principal, que es lo que vamos a hacer con el gen FDC1. Bueno, primero realizamos un primer. ¿Y cuáles son las características de este primer? Para el oligodiseñado tiene tres partes principales, que es en los extremos están los sitios de reconocimiento de las enzimas de restricción que van a ser utilizadas para la clonación por restricción. El cuerpo del
fragmento corresponde al ADN que al ser transcrito se va a convertir en una single guide RNA, y estos sitios de reconocimiento de las enzimas fueron agregados mediante una PCR que se le realizó al fragmento de ADN. Para la elección de la secuencia del gen que fungiría como single guide RNA, se utilizó un sitio web que se llama ChopChop, la cual es una herramienta web que se utiliza para la edición del genoma, y lo que hace es que proporciona guías de RNA con alta eficiencia. Y en este caso, a partir de los datos que nos proporcionó, se obtuvieron varias guías y se seleccionó esta, ya que tiene una eficiencia del 72%, con un contenido de guaninas y citosinas del 50% y un bajo margen de error, que está dentro de las recomendaciones que dan las casas que venden o diseñan estos single RNA. Bueno, para llevar el proceso con CRISPR-Cas9 se eligió el vector PWS158 del catálogo de plásmidos de la casa comercial de AdGene. Este tiene un tamaño total de 11.081 pares de bases, pero su esqueleto tiene una longitud de 3.831 pares de bases, que se llama 2 micrón. Este vector fue elegido pues es utilizado para la técnica CRISPR-Cas9, permitiendo su expresión en levaduras, específicamente en las de especies Cerevisiae. Además, posee un inserto de Cas9 optimizado para ese Cerevisiae, su respectivo gRNA scaffold, un marcador de selección que es URA3, un gen reportero que es superfolder GFP, que es una proteína verde fluorescente, y además este plásmido posee un cassette de resistencia a la canamicina. Bueno, para el silenciamiento se usó la clonación del fragmento de ADN en un vector seleccionado y luego se hizo la caracterización de este vector. Primero se escogió la clonación a través de la restricción en el sitio múltiple de clonación que tiene el vector, y fueron utilizadas las enzimas de restricción, que en este caso fueron ECO 811, si no me equivoco, y BG2, las cuales solo cortan una vez en el sitio múltiple de restricción, y con el single RNA clonado en el vector posee todos los elementos necesarios para introducirse en Saccharomyces y poder silenciar al gen FDC1. Para comprobar esto, se realizó un gel de electroforesis in silico del 0.8 de agarosa. Bueno, y como ya dijo Dani, con el fin de comprobar que el fragmento de ADN fue clonado de manera correcta en el vector, se realizó un gel de electroforesis in silico al 0.8% de agarosa. Se agregó el vector PWS158 y el vector recombinado digerido con las enzimas de restricción que se utilizaron para la clonación. En el pocillo 1 está el marcador de 1 kilobase, en el pocillo 2 está el vector digerido con las enzimas, y en el pocillo 3 está el vector recombinado. En el primer pocillo se pueden observar dos fragmentos. El primero es de 10.660 pares de bases, el segundo es de 421 pares de bases. Una vez que se clonó el fragmento de ADN de interés, el fragmento de 421 pares de bases se reemplazó con el oligonucleótido diseñado, que tiene un tamaño de 36 pares de bases, por lo que no se ve en la electroforesis debido a su tamaño. Y al tener una banda en la electroforesis en el vector recombinado, se puede establecer que la clonación sí se realizó de manera correcta. Como técnicas de selección, bueno, básicamente para seleccionar las colonias de las levaduras con el vector recombinado, se usó el gen fluorescente y el URA3. Como método de selección se utiliza el gen URA3 como un control negativo,
es decir, se prepara un medio suplementado con ácido 5-fluororótico y que gracias a la biosíntesis propiciada por URA3 se genera un compuesto tóxico que mata a las células que poseen el inserto. Como control positivo se tiene que el URA3 es parte de la biosíntesis de piridinas, así que se realiza un medio con ausencia de uracilo y solo van a crecer las levaduras que sean capaces de sintetizar las piridinas, es decir, aquellas que sí tengan el inserto. El uso del gen marcador de fluorescencia solamente podrá expresarse si el single guide RNA fue insertado y se expresa de manera correcta, de modo que las colonias seleccionadas en el control positivo bajo la luz UV serán verdes fluorescentes y así se podrá confirmar o no que el fragmento fue insertado y expresado de manera correcta. Otra metodología para comprobar el silenciamiento del gen es un método de espectrofotometría por el cual, a partir de la medición de la absorbancia y la adhesión del ácido ferúlico, se puede comprobar la concentración de POFs. Esta metodología está basada en un artículo de Mertens y la idea es que se miden los POFs de unas células de un wild type de Saccharomyces cerevisiae y de la cepa genéticamente modificada, y por lo tanto se espera que la absorbancia de la cepa genéticamente modificada sea menor a la wild type. Bueno, en resumen, lo que se hizo en este trabajo de investigación de modelo in silico fue, en primer lugar, encontrar un gen que no fuera deseado, un gen que le diera propiedades a la cerveza que los productores no quieren. Y después fue investigar una técnica de cómo puedo hacer para que ese gen se deje de expresar, cómo puedo hacer para que ese gen no sintetice esa enzima descarboxilasa. La técnica de selección que mejor encontramos fue la de CRISPR-Cas por las ventajas que ya hemos explicado, y por otra cuestión muy importante, las ediciones al genoma que realiza CRISPR-Cas son permanentes. En algunas otras técnicas, pues eran ediciones o silenciamientos que eran a corto plazo. Y a partir de CRISPR-Cas, como lo hemos enseñado, es que se puede silenciar este gen. ¿Cómo es que se puede silenciar? Como nosotros ya lo habíamos definido en el sistema inmune que habíamos hablado de las bacterias, existen estos espaciadores. Ahora, para la aplicación de biología sintética y edición del genoma, le podemos llamar a esa zona RNA guía. Entonces, esa zona de RNA guía, que en este caso es un fragmento del gen FDC1 que nosotros pasamos en una página desarrollada por Harvard para crear RNA guías específicas para CRISPR-Cas y luego para Saccharomyces cerevisiae, esa RNA guía le va a decir a la Cas9 qué sección de todo el genoma tiene que cortar. La Cas9 solamente va a estar dirigida a esa zona. Y al cortar esa sección del gen FDC1, pues de alguna forma inutilizamos la expresión. O si quizás si se llega a expresar la proteína, no va a tener el mismo funcionamiento y no va a tener la misma afinidad para poder descarboxilar el ácido ferúlico. Entonces, de esa forma evitamos la generación de compuestos fenólicos. También hay artículos donde han hecho esto. Uno es el gen FDC1, en donde lo que se hizo fue lo que se plantea aquí, entre otras estrategias más, pero la manera en que ellos comprobaron fue elaborar cerveza con esa cepa genéticamente modificada de Saccharomyces y probarla con distintos catadores para ver, y se dieron cuenta que efectivamente había un aumento en los aromas y sabores afrutados en la cerveza. Y luego hay un artículo muy interesante que es de silenciamiento de múltiples genes. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de cómo bueno, aquí no se ve muy bien, cómo el arreglo de CRISPR o el CRISPR array estaba dividido así, y acá teníamos una sección CRISPR, y luego teníamos un espaciador, y era una secuencia, ¿no? Entonces, nosotros también debemos de pensar cómo poder hacer eso, ¿no? Quizás yo en un solo vector puedo hacer esto de meter varios RNA, que se llaman RNA andamios, que es el que habíamos visto que ayuda a madurar la RNA de CRISPR, y meter secuencias de interés. Y de esas formas, quizás uno lo puede usar para silenciar y otro para pegar otro tipo de gen o para sobreexpresar todo esto en el genoma. Y eso es lo que hicieron aquí.
hicieron bueno, aquí en este caso hicieron un silenciamiento de múltiples genes. Lo que ellos hicieron es un tanto diferente. Cortaron el gen con una secuencia guía y pusieron un codón de stop prematuro. Y lo que se dieron cuenta es que sí se puede hacer, pero conforme tú aumentas la cantidad de RNA guías, disminuye la efectividad del método. Entonces, creo que también ahí es una área de oportunidad que pues tenemos como futuros investigadores para quien se vaya a dedicar a la genética, de cómo poder ir haciendo esta edición de genes más simple, pero sobre todo más efectiva. Y con distintos arreglos, ¿no? De silenciamiento y de expresión. Y pues eso creo que ya sería todo de nuestra parte. Aquí están nuestras referencias. Muchas gracias. Ahora procederemos a la sesión de preguntas y respuestas. Les recordamos a los asistentes que pueden dejar sus preguntas en el chat o hacer una pregunta en directo levantando la mano. Para lo de la herramienta de diseño ChopChop, sí es un software abierto. Si quieren, ahorita les podemos compartir el link. Bueno, también anudando un poco más a la pregunta de ChopChop, inclusive hay un artículo que está publicando que habla acerca de su efectividad. Ahí viene la misma parte de ChopChop, voy a ver si se lo pueden pasar. Ese artículo lo utilizamos para también justificar el por qué utilizamos esa herramienta. Y bueno, aquí la siguiente pregunta. ¿Por qué CRISPR frente a otros es mejor frente a otros métodos como dedos de zinc o talem? Bueno, esa fue una pregunta que nos estuvimos haciendo alrededor de toda la elaboración de este proyecto. Debido a que como no había mucho conocimiento de qué era CRISPR y también sinceramente pues nuestros profes no querían meterse como a ese terreno porque pues también desconocía, es válido, no se puede saber todo, pues nos decían pues busquen otras técnicas, ¿no? Y busquen otras técnicas y así nos las pasamos haciendo todo un cuadro de distintas técnicas que había disponibles para silenciamiento del genoma. Y lo que encontramos en primer lugar es que realmente no hay una técnica tan efectiva y sobre todo tan dirigida como puede ser CRISPR-Cas. Con la RNA guía que nosotros elaboramos o con los espaciadores que habíamos hablado del sistema inmune, podemos tener una alta eficiencia de que la Cas9 solamente se puede ir a esa sección del genoma. Realmente hay que pensar qué tan probable es que en todo el genoma se repita específicamente una sección de 25 pares
específica en un gen, es altamente improbable. Y entonces eso no nos los daban otras técnicas de silenciamiento. También CRISPR-Cas y los vectores que están ya actualmente diseñados para uso comercial, ya tienen el potencial para poder entrar al genoma. Y de hecho está bien porque les digo que ya es un asunto que ya está democratizado o que ya está también un poco ampliamente difundido e investigado, porque las casas comerciales te venden un vector CRISPR, es decir, que te van a vender, por ejemplo, para Saccharomyces cerevisiae, que fue el vector que nosotros utilizamos. Ya tiene los correctos promotores y ya tiene los codones optimizados para la expresión de la enzima Cas9 y del RNA andamio o RNA escafo para su expresión en Saccharomyces cerevisiae. Y otra cosa que me gustaría agregar, también esto es algo muy importante, el plazo en el que la edición se da. CRISPR y Cas nos garantiza una edición al genoma a largo plazo. Otros métodos que habíamos leído de silenciamiento o en general de edición al genoma eran métodos que realmente no eran a largo plazo, era a corto plazo y se podía perder ese silenciamiento a la hora de que el gen a la hora de que el sistema de la reparación de células pues tiene lugar. Entonces fue una de las razones por cuales escogimos CRISPR. Para las dificultades que tuvimos para especificar la parte del vector, enzimas de restricción y metodología en diseño in silico, el primer reto que tuvimos fue la elección del vector, porque había diversos vectores, o sea, había unos que eran dirigidos a mamíferos, pero no encontrábamos uno que estuviera más dirigido a levaduras y que tuvieran ya la Cas9. Después de eso fue la elección de la parte que queríamos silenciar, o sea, a la que nuestra single RNA se dirigiera, y el diseño de la misma single RNA fue un poco complicado porque teníamos que seguir las recomendaciones que nos daba la casa comercial. En este caso, también la página de Harvard y de Fengsheng daban algunas especificaciones que fueron las que comentó mi compañera Diana, y principalmente fueron esas dos. Y lo de planearlo, llevar esto a una experimentación en el laboratorio, pues sí, lo habíamos pensado, pero sí es un tanto complicado porque requiere mucho tiempo, requiere una planificación y pues básicamente también requeriríamos como los permisos, pues tanto de las autoridades de ahí, de los laboratorios, como pues también de la parte legal, porque pues al final de cuentas son organismos genéticamente modificados, pero dentro de la legislación sí es posible. Solo sería como confirmar esa parte y ya. Sí, otra complicación que nosotros hemos también pensado en hacerlo en laboratorio es que pues sigue siendo caro. Yo sé que he dicho que CRISPR vino a democratizar todo esto de la edición del genoma, pero pues si ahorita es caro, antes era justamente era más caro. Entonces sí implica un cierto coste económico que tendríamos que contemplar. Y otra cosa que bueno, una cosa que no abordamos muy bien en el proyecto es el aspecto de bioseguridad, que es algo sumamente importante. En este proyecto fue desarrollar un modelo in silico de cómo podríamos silenciar un gen, pero también tendremos que ver las implicaciones de qué pasa si ese vector pues se va a quedar ahí, tiene algunas implicaciones para salud, qué pasa con esta proteína de fluorescencia también, porque todo eso
la Saccharomyces termina en la elaboración, ¿no? En la propia fermentación de la malta y del mosto. Entonces, también hay, creo que se podría hacer en el laboratorio, pero para desarrollar un producto biotecnológico que podríamos tomar, también tendríamos que ver ciertas implicaciones de bioseguridad, que es algo bien importante cuando estudiamos o analizamos el poder hacer productos biotecnológicos, y más si son para el consumo humano. Afortunadamente aquí es un alimento, no tiene el grado de precisión y de exigencia que lo tiene un fármaco, pero de todas maneras es importante abordarlo. Todo esto como futuros biotecnólogos, o bueno, los que vayan a estudiar biotecnología o cualquiera de esas áreas, sobre todo de productos que son para el consumo humano, tenemos que tener siempre muy centrado la idea de la bioseguridad y de la bioética. Siempre cualquier proyecto de investigación que planeemos, debemos de tener ese enfoque. Otra cosa que podría ser, sí, ahora, una cosa es hacer en un laboratorio y otra cosa es, si quisiéramos vender, no sé, o patentar o licenciar la cepa genéticamente modificada. Aparte de la normativa que tendremos que cumplir, los vectores actuales de CRISPR no son para uso industrial, son para uso académico. Entonces, ahí lo que tendríamos que hacer con biología sintética, quizás sería buscar un vector que fuera para Saccharomyces cerevisiae, y tendríamos que, aparte de transformarlo con RNA, tendríamos que meterle la Cas9 y también el RNA andamio o el RNA scaffold, para ya tener nuestro propio vector que sí podríamos usar para uso industrial. Bueno, a mí me gustaría agregar que, o sea, con respecto a lo que dijo Iván, de que es costoso, pues es que hay una cierta contradicción en esa parte, porque desgraciadamente, o no sé si, bueno, cómo decirlo, pero pues no estamos en un país como, no sé, Inglaterra, porque de hecho nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con un doctor que nos estuvo asesorando un poco en la parte del funcionamiento de CRISPR, y pues básicamente nos platicaba que allá literalmente lo usan para todo, ¿no? Entonces, sí es muy diferente el tipo de economía, tanto aquí como allá. Entonces, allá sí se podría decir que es económico, porque literal es lo que más utilizan debido a su especificidad y todo lo que ya habíamos platicado. Y aquí, pues sí está más complicado implementar este tipo de técnica. También agregando algo que dijo Iván, la mayoría de los vectores de CRISPR son para investigación, y cuando los quieres conseguir, además de que son caros y el envío, están aproximadamente en $75, si no me equivoco, más el envío. Tienes que mandar como todo tu proyecto y especificar para qué lo quieres, y es bastante riguroso como la selección para que te lo manden. Esto lo checamos, lo del vector, en la página de AdGene, y ahí también fuimos checando si eran vectores comerciales o vectores solo para investigación, pero sí nos dimos cuenta que la mayoría de los vectores, ya sea para levaduras, para mamíferos, o sea, son vectores para investigación y no tanto para industria. Sí, o sea, también aparte habría que considerar, pues, al ser un producto de importación tiene que pasar por aduana, ¿no? Entonces todos los permisos, si no es fácil impedir importados distintos químicos, ¿no? Ahora imagínense un material que tenga que ver con biología sintética, ¿no? Un material para, pues, de uso biológico, entonces sí es complicado, tenemos que pedir, pero bueno, yo creo que se podría checar, pero sí hay que checar, hacer solicitudes, ¿no? Creo que sería con COFEPRIS o tener elaborado un protocolo y diferentes cuestiones. Para lo de requerirían patentar, pues depende, o sea, si tuviéramos éxito en el silenciamiento del gen en la cepa, sí se podría patentar. Y
Sí, también respecto a lo de la patente, pues hay que checar las leyes de uso de microorganismos en México. Sí llegamos a checar, pero la verdad son un poco confusas, perdón. Porque hay que ver cómo está el uso normalmente las leyes acá se centran más en relacionado a organismos genéticamente modificados, pero vegetales, ¿no? Entonces, realmente cuando hicimos nuestra investigación, no encontramos algo muy relacionado respecto al uso de levaduras, ¿no?, para cerveza. Lo que sí es que creo que se tiene que, si fuéramos a patentarlo ya para uso industrial, implicaría que funciona, implicaría que hicimos casi un propio un vector nuestro de CRISPR y Cas, cosa que ya es patentable, el simple hecho de hacer eso. Y después la cepa que ya esté transformada, que funcione bien, y después tener estudios que no tenga implicaciones o afectaciones a la salud dañinas, después que funcione, o sea que realmente que yo llegue con un productor y le diga, sí, tu cerveza es más afrutada con esto. Y en segundo lugar, tiene que pasar por un comité que lo va a evaluar, que me parece que es la Cebiogem. Y la Cebiogem ya te va a ir pidiendo diferentes documentos y tus protocolos en donde sí justifiques que esto no es un peligro o puede ocasionar afectaciones a la salud. Normativa que si bien es quisquillosa, pues es necesaria. También checando las normativas, nos dimos cuenta que las normativas iban principalmente a organismos transgénicos, pero aquí no se trata de un organismo transgénico, sino de un organismo genéticamente modificado, porque es un organismo que ha sido alterado usando estas técnicas de ingeniería genética, y los transgénicos son normalmente cuando se les pone, por así decirlo, parte de otro organismo. También me gustaría agregar que para lo de la patente, no sé si haya algún tipo como de conflicto de interés por el hecho de que estamos partiendo de un vector de un catálogo de plásmidos de una casa comercial, ¿no? Y que al final de cuentas no está, bueno, no se puede utilizar de manera industrial, solo como para investigación. Entonces también tendríamos que meter ahí o solicitar unos permisos y pues mucho trámite con respecto a su uso. También otra opción que se puede hacer es elaborar nuestro propio vector con biología sintética o buscar un vector que sí se pueda utilizar para uso industrial y lo que les había comentado, de no solamente transformarlo con el RNA guía, sino que también le tenemos que meter la Cas9 optimizada para sacar, con los codones utilizados para Saccharomyces cerevisiae y con la RNA scaffold. Y otra cosa también bien interesante, bueno, no sé, esto sí sería más como para un experto en leyes biotecnológicas en nuestro país o internacionales. ¿Qué pasa si yo patento un organismo genéticamente modificado con un vector que no es de mi autoría? Si lo puedo hacer, no lo puedo hacer, eso es una buena pregunta. Y yo creo que todas estas preguntas son necesarias porque sí tenemos el área de la ciencia, ¿no? Y sí tenemos el área del desarrollo científico y de proyectos, pero también tenemos un área de bioseguridad, un área de bioética, un área legal que como futuros profesionistas debemos de contemplar y que también es igual de importante que el área científica, porque yo puedo hacer maravillas en el laboratorio, pero pues, si no lo puedo aplicar, si no lo puedo sacar al mercado, si no le puede hacer de beneficio a la sociedad, entonces ¿para qué estoy haciendo la investigación? Mira, con respecto a lo de la última pregunta, sí se nos complicó bastante por lo mismo que decía Iván, de que no estaba como este conocimiento tan expuesto hacia nosotros de parte de pues, nuestros profes, porque pues sí, es una herramienta que no ha sido, pues no es utilizada aquí en México, ¿no? Entonces, al final de cuentas, como no es utilizada, no se imparte toda esta
situación, el mecanismo, ni las partes importantes, ni sus aspectos. Sin embargo, nosotros lo que hicimos fue buscar muchos videos en internet donde literalmente explicaban todo el mecanismo de CRISPR-Cas9, y de hecho también hay videos donde explican el funcionamiento, pero ya aplicado en herramientas de softwares, así como SnapGene y todo eso. Entonces, eso ayuda a entender mejor, y pues es lo que yo te podría recomendar, ¿no? Que busques por tu cuenta en internet. Hay mucha información, hay muchos videos muy útiles que pues te pueden funcionar para empezar a meterte en este rollo. Sí, o sea, también depende, o sea, de la herramienta de ingeniería genética, porque pues hay unas que son más fáciles. Entonces, a lo mejor algo que nos sirvió a nosotros fue, bueno, a mí en lo personal fue como iniciar con las más fáciles, ir viendo primero la teoría y después, como comentaba Diana, o sea, pues irlo perfeccionando e irlo haciendo práctico, ya sea nosotros usamos SnapGene o BenchLink. En lo personal, a mí se me hace un poco más amigable SnapGene, pero, o sea, es eso, o sea, es como algo tuyo que inicies a buscar igual, o sea, leas bastante, ver videos también, o sea, funciona mucho, pero sobre todo, al menos en lo personal, lo que siento que más me funcionó fue llevarlo a la práctica. Igual, agregando un poco más a la anterior pregunta, creo que sí implica mucho el autoestudio. Bueno, y también depende de la técnica, ¿no? En este caso, la técnica, lo que no está muy difundida acá en México. O sea, sabemos que existe, pero como que lo que vimos es que, como que a nadie le gusta entrar, ¿no? Hacer experimentación con ella. No sé por qué, en nuestro caso personal, de nuestra zona educativa, ¿no? Bueno, nuestra perspectiva educativa que nosotros tenemos. Yo creo que ha de haber otros centros educativos en donde quizás sí la amplíen. Entonces, no tener un acompañamiento tan cercano con el profesor, de alguna forma te obliga a desarrollar otras habilidades, que es justamente el ser autodidactas y el autoestudio, que yo creo que es una habilidad que pues en general todos deberíamos de tener, porque es muy útil. A mí lo que me ayudó mucho para entenderle a CRISPR fue ver videos. Hay una variedad impresionante de videos que hablan de CRISPR y, bueno, de cualquier otra técnica. Entonces yo les recomendaría, ¿qué es lo que primero puedo hacer yo? Vete a la Wikipedia. O sea, netamente, si tú quieres leer, o sea, no vayas a usar la Wikipedia para citar un trabajo o para utilizar un artículo de investigación, pero por lo menos para ir teniendo una idea general, yo sí utilizaría esa herramienta, y ya después hay el conocimiento lo vas construyendo desde algo general y no tan riguroso a algo más específico y más riguroso. Entonces, desde ahí empiezas a escalar a videos, ¿no? Videos quizás que son de difusión general, al público general, para que tú también vayas entendiendo, y de ahí vas a videos más específicos. Y ya después, cuando tienes eso, cuando conoces qué son los conceptos, cuando conoces esas palabras que antes no entendías, ya puedes empezar a leer artículos y entender. Yo me acuerdo que el primer artículo que hice, creo que un artículo de 15 páginas donde hablaba del GNFDS1, la primera vez que leí, también era mi primera vez con esto de la genética y de la biología sintética, no entendí nada. Neta, creo que lo leí como 2 veces el artículo, y les juro que no entendía nada de lo que me estaba hablando el artículo. Y ya después hice este trabajo de investigación por mi cuenta, de estudio por mi cuenta, de ver videos, que son contenidos realmente, hay que saber encontrar videos que son muy buenos, son muy dinámicos, que te ponen la secuencia, cómo se transcribe, cómo se traduce, cómo se une la enzima Cas, cómo corta. Entonces, yo una vez que hice todo eso, volví a leer el artículo y ya entendí. Yo creo que ese artículo lo leí como 4 veces, subrayé, puse comentarios, también ayuda. Entonces, eso fue como una de las técnicas, y pues creo que es como también ser constantes, ¿no? Es que te interesa algo, pues lo haces. A nosotros nos interesaba CRISPR, muchas veces nos quisieron convencer de irnos con otras técnicas, no, nosotros queríamos CRISPR y pues nos mantuvimos en esa posición, y creo que pudimos desarrollar un trabajo en donde por lo menos propusimos un modelo in silico que parece factible, ¿no? Todo lo dirá la experimentación, claro, pero por el hecho de que entendemos esa técnica y tenemos bases para poder hacer algo de manera experimental, yo creo que sí está hecho y alcanzado, que era
por lo menos uno de los objetivos del trabajo. Hay una pregunta aquí muy interesante, que es en cuanto a lo que comentábamos de la bioseguridad, ¿podría haber algún daño al ambiente o consideran la posibilidad de que el organismo genéticamente modificado pueda mutar, perdón? Pues es uno de los aspectos que no tenemos considerados en nuestro proyecto porque es un modelo in silico, la bioseguridad, cuestión que es muy importante, pero en primera instancia mutaciones en levaduras no son tan usuales, ¿no? Habríamos que hablar de los virus, pero por ejemplo, algo que también, un ejemplo más, del que sí tengo conocimientos cuando se quieren utilizar los fagos, justamente, podemos utilizar los fagos como para atacar bacterias, lo que ya habíamos comentado anteriormente. Sabemos que actualmente el uso de antibióticos es nuestra primera respuesta a infecciones bacterianas graves, pero la difusión de estos medicamentos ha sido tal que estamos creando bacterias que son superbacterias, ¿no? Y que son resistentes a antibióticos. Entonces, la resistencia a antibióticos me parece que va a ser una de las principales causas de muerte de aquí en unos años más. Entonces, una estrategia biotecnológica que se está desarrollando es utilizar fagos para atacar a las bacterias. Y en los fagos, cuando nosotros hablamos de fagos genéticamente modificados, sí debemos de generar mecanismos de control y de atenuación. Por ejemplo, cuando hacemos un sistema de biocontrol con fagos, que queremos, no sé, que una planta esté infectada con una bacteria y nosotros queremos poner fagos para atacar esa bacteria, ¿qué estrategias de bioseguridad necesitaríamos con ese fago? En primer lugar, lo que necesitaríamos es que ese fago esté modificado de tal manera que solamente pueda atacar esa bacteria. Entonces necesitamos especificidad. ¿Sí? Después de eso, necesitamos mecanismos de control y de atenuación. ¿A qué me refiero con esto? Quitarle la posibilidad al fago de replicarse. Así de simple. La dosis que nosotros vayamos a inocular se mantenga constante porque el fago no tiene que inocularse para no crear justamente un desbalance en ecosistemas o cualquier otra implicación negativa. No sé si también haya por el momento alguna otra pregunta más. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, el webinar estaría llegando a su final. Muchas gracias, Alejandra, Diana y Daniela Oliván, por haber colaborado con nosotros, trayendo a la comunidad un tema tan importante, CRISPR-Cas9 y la aplicación de organolépticas en la cerveza, que es país. Igualmente, les hacemos entrega de los reconocimientos. Vía aquí reconocimientos de cada y pues igualmente agradecemos su tiempo a los asistentes, recordándoles que se les enviaría un correo con las grabaciones y una encuesta que posteriormente requeriremos que nos ayuden a contestarla. Pues muchísimas gracias, Maggie, por la invitación y también sobre todo muchísimas gracias a los que nos estuvieron escuchando. La verdad, creo que sus preguntas fueron una parte muy importante para abrir debate y para abrir temas de conversación que todos necesitamos tener en cuenta. Entonces, muchas gracias por las preguntas. Estuvieron muy inteligentes, muy adecuadas al tema. Fueron de gran utilidad para seguir ahondando aún más en otros temas que no abordamos en esta plática y sobre todo, gracias también por escucharnos. Sí, yo también quiero agradecer por la invitación y a todos los que estuvieron aquí
de espectadores escuchándonos y haciendo muchas preguntas. Y pues nada, esperemos que todos haya sido un tema importante para ustedes y pues nada, seguir aprendiendo más cosas. Igual me gustaría agradecer por la invitación y a todos por la atención y el tiempo que nos dieron. Sus preguntas además creo que nos sirvieron como para aunar a cosas que no habíamos pensado en el momento del proyecto y que complementaron nuestro punto de vista cierto respecto a temas muy específicos. Gracias. Lindo día. Nos vemos en la siguiente plática.